Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Bueno, en esta mañana me ha tocado a mí el mensaje de esta mañana. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor me acompañe y acompañe a ustedes también en este mensaje que Él tiene para nosotros, y para que me dé claridad para poder hablarles en sus palabras, en las palabras del Señor a través de mí. Así que tengamos un momento de oración. Padre amado, primero que nada te damos gracias porque hemos escuchado tu voz y por alguna razón estamos aquí. Queremos, Señor, escuchar tu mensaje esta mañana, y te ruego de mi parte que tú hables a través de mí y que mis hermanos y hermanas, Señor, aparten todo pensamiento de preocupación, de angustia, y puedan escuchar tu voz hoy día. Te lo pido en el nombre del Señor. Amén. Primero que nada, hermanos, quisiera ejemplificar el relato de hoy día con algunas noticias que hemos escuchado y que escuché yo la semana pasada. Y no sé si habrán visto en particular esta noticia de que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que eliminará todos los campamentos, toda la gente que está en la calle y que vive en la calle, los echarán prácticamente de ahí, de Washington, ¿no? Él quiere una ciudad limpia, quiere una ciudad hermosa, llena de flores, de muchas vegetación en las áreas, ¿no es cierto?, de la ciudad, y no quiere ver personas en situación de calle. Entonces ya muchas organizaciones, muchas
digamos, de derechos humanos, ya han reclamado, ya han protestado contra esa medida que ya es un hecho, ¿no? Y protestan, ¿no es cierto?, porque es gente que vive en la calle y que no tiene una vivienda digna donde vivir. Entonces, no es seguridad para la ciudad porque es la ciudad más segura de Estados Unidos, ¿no? Siempre lo ha sido, sino que dicen, ¿no?, que es un derecho, un acto de autoritarismo, ¿no? Él quiere tener el orden de la ciudad y por eso quiere mostrar de esa manera su control y autoridad. No existe ningún deseo de él de invertir en viviendas y ni menos darle una mejor salud, ¿no?, con atención en salud. Entonces eso es como un ejemplo, ¿no?, de muchas situaciones en el mundo en que no se ve, ¿no?, al mendigo. En este caso, en la lectura del Evangelio, en Lucas, nos habla justamente de este ejemplo, ¿no?, que ya he mencionado. De todas las parábolas, en esta parábola de el rico y Lázaro, es una parábola bastante común, ¿no? Muchos la sabemos, pero ¿por qué será que es muy conocida? Lamentablemente se deba seguramente no al mensaje central de la historia, sino una aparente referencia al infierno. Sin embargo, es mucho más que esto, y ya lo vamos a ver. Es un texto cargado de mucho significado. En la parábola nos presenta a dos personajes. Tenemos al hombre rico, no se nos dice su nombre. Entre paréntesis, en ninguna parábola se menciona, excepto en esta, se mencionan nombres de los personajes, ¿no? Bueno, en esta parábola es un hombre rico en Palestina, como muchos que habían en esa época, en la época de Jesús. Cualquier fariseo podría ser, ¿ya? De él se nos dan dos detalles, que vestía vestimentas muy caras, finas, ¿no? Y que por supuesto refleja no solo su capacidad económica, sino su condición de alguien particularmente respetado. Vestir de color púrpura también era como una característica, ¿no? No solo era caro, sino que indicaba algún tipo de honor reconocido por las autoridades romanas. En realidad, si este personaje existiera hoy, que deben haber, podría ser como un rockstar, por ejemplo, ¿no? Muy famoso en las redes sociales, ¿no? Ayudando a fundaciones, ¿no? Dándoselas de buenos, ¿no? Colaborando, podría ser, digo yo, ¿no? Y por otro lado, le gustaba ostentar mucho con sus cenas, sus banquetes, muy suntuosos y costosos. Y tenemos un mendigo, el mendigo Lázaro. De él se sabe que ha sido abandonado en la puerta de la casa del hombre rico. Se sabe su nombre, por lo tanto era importante individualizarlo, ¿no? Y destacándolo sobre el rico, sobre todo. Miren, fíjense en esta parábola en que se le da bueno, el nombre de los personajes, de uno de los personajes, y además hay otros personajes que también se mencionan en esta parábola, como Abraham, Moisés, ¿no? Y este personaje va a tener un rol súper importante en el mensaje central de la historia. Lo otro que quisiera señalarles es que Lázaro significa Dios ayuda, o es un hombre ayudado por Dios. Forma parte de los personajes nombrados en esta historia, tal como Abraham, Moisés y los profetas, que por sus palabras y acciones son el fundamento de la ética de Dios. Podemos recordar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona, por ejemplo, no recoger. Hay muchas
muchos versículos en el Antiguo Testamento donde se le da mensaje y que están también incluidos en esta parábola. Por ejemplo, se menciona no recoger las uvas que caen al suelo, ¿no? Y dejarlas para los pobres y los extranjeros. En Levítico 19:10, por ejemplo. Dejar descansar la tierra al 7º año para la gente pobre de tu país, en Éxodo 23:11. No recoger todo el grano después de la cosecha y que sea para los pobres y los extranjeros, en Levítico 23:22. Comparte tu pan con el hambriento, en Isaías 58:7. Bueno, de Lázaro se nos dan 2 detalles. Era un hombre abandonado, solo, lleno de llagas. ¿Y por qué estaba solo? Seguramente porque las personas no se acercaban a él, porque se podían, ¿no?, contagiar con alguna infección, ¿no? Olía mal, probablemente. Las llagas hablan de un sufrimiento físico. Y se agrega esto de que estaba rodeado de perros. Los perros no eran como las mascotas, hoy día que cuidamos, las llevamos a control, a vacunar, ¿no es cierto? Vacunas al día, hay una ley incluso que protege, ¿no?, las mascotas. No, en ese tiempo eran animales inmundos, ¿no? Bueno, al menos podríamos decir que los perros se compadecían de él. Sin embargo, estos eran considerados animales inmundos, como les digo, y además se menciona de que él deseaba comer, aunque fuera de las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. O sea, se habla del hambre que él tenía, aunque fuera a alimentarse de las migajas. Cabe decir que en tiempos de Jesús y entre los judíos, las riquezas eran consideradas, ellos decían así, eran consideradas una bendición de Dios y la pobreza una maldición. Por lo tanto, el hombre rico seguramente pensaban los judíos, wow, él es, ¿no?, es un hombre bueno, por eso es que es muy bendecido y tiene muchas riquezas. Y de Lázaro pensaban algo muy al contrario, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no?, que está sufriendo ahora, ¿no?, de pobreza y de enfermedad. Entonces estaba mal con Dios, sufriendo las consecuencias. Es por eso que los discípulos se sorprenden cuando Jesús habla de lo difícil que es para el rico entrar en el reino de Dios. Como decían ellos, no entendían mucho, ¿no? Más fácil, dice el pasaje de Marcos 10:25, dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, siguiendo con la historia, y en un giro repentino, ambos mueren y aún en su muerte el trato es diferente. El rico es sepultado, lo que nos dice que en su muerte recibe todavía privilegios. A Lázaro no se le dio el privilegio de ser sepultado, pero dice en el versículo dice, fue llevado por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Es aquí donde la historia hace uno de los más grandes giros, sorprendiendo a sus primeros oyentes, que eran los discípulos, ya que rompe un patrón de pensamiento. Aquí, ojo que Abraham es el antepasado de ambos, es padre de Lázaro y también del rico. Pero solo uno descansó con él, y vaya sorpresa, no fue el hombre rico, sino que fue Lázaro, que debería estar en el Hades, ¿no es cierto?, como los judíos pensaban. Ahora pasa la eternidad con Abraham, y el rico está atormentado. Aquí se rompe un segundo patrón. Para muchos judíos, con solo ser hijo de Abraham, bastaba para ser salvo.
y pasar a la eternidad descansando con Él. Pero esta idea ya había sido refutada por Juan el Bautista en Mateo 3:9 y también por Jesús. Cito, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, pero si fuerais hijos de Abraham, de Abraham, las obras de Abraham haríais. En Juan 8:39. Y esto nos lleva a una pregunta súper importante, hermanos, hermanas. ¿El pecado del hombre rico era ser rico? ¿Es pecado ser rico? Pareciera que no. A pesar de todo, Abraham lo llama al rico, le dice hijo, todavía lo trata con cariño, ¿no? En Lucas, en el versículo 25. Y como tal estaba obligado a no dejar en hambre y pobreza a uno de sus hermanos. El problema no eran sus posesiones. Por lo tanto, este pasaje no es para condenar el tener dinero o ser rico. Su pecado era dar en abundancia e ignorar a uno de sus hermanos en decadencia, hambre extrema y pobreza. Vemos la prueba de que ignoró al pobre mendigo en el hecho de que sabía su nombre, conocía su necesidad, pero nunca lo ayudó. Y da mucha pena que aún en el Hades vea a Lázaro como un siervo. Más encima le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que moje sus dedos y en agua y refresque su lengua. Pero al fin vemos algo de compasión en el rico, pero por su familia, por sus hermanos, ¿no? Dice que tiene 5 hermanos y que por favor que le envíe a Lázaro, ¿no? Y les hable a sus hermanos para que no pasen por el sufrimiento que él está pasando en este momento. Y ahí no podemos evitar la conexión que se hace o que Jesús hace con la resurrección. Da la impresión de que ahí esas fueron palabras proféticas de Jesús, ¿no? Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco oirán a un muerto resucitado. Claro, al parecer aquí Jesús de alguna manera anuncia su muerte y resurrección. Las preguntas que nos podemos hacer hoy es, ¿cómo es nuestro trato con los Lázaro hoy día? Quizás no está en nuestras puertas, no está en nuestra ciudad, bajo los puentes o en los bancos de nuestras plazas. Hay también gente ahí, así, en situación de calle. El Señor hace su obra también a través nuestro, si estamos dispuestos y dispuestas. El pasaje bíblico nos lleva a reflexionar sobre nuestra acción con los más vulnerables. Quizás somos rápidos en juzgar al rico, pero ¿y nosotros? Nosotras, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vemos un mendigo en la calle? ¿Qué hacemos con nuestro barrio? Somos presencia en nuestro barrio, estamos viendo las necesidades que hay en nuestro barrio, en el lugar donde nosotros vivimos. Estamos viendo las necesidades que hay. Quiero citar que en Estados Unidos, por ejemplo, se le llama el Desayuno Nacional de Oración. Y hace algunos años, no sé si ustedes conocen al grupo U2, y el vocalista Bono dijo así: a pesar de la idea que ustedes puedan tener de Dios, de quién es o si existe, todos estamos de acuerdo en que si hay un Dios, en Él hay un lugar especial para los pobres. De hecho, los pobres están donde Dios vive. Dios está con nosotros, hermanos, hermanas, pero está también con el vulnerable
y el pobre. Dios está en las enormes casas construidas en los cerros, acá por ejemplo en el barrio Alto, pero también está en los barrios que están en la periferia. Dios está en la madre que solloza por su hijo enfermo. Dios está en los gritos que se escuchan debajo de los escombros de la guerra. Dios está también en las vidas malgastadas. Dios está con nosotros y nosotros también estamos con ellos y ellas. Que este Evangelio lleve a nuestro corazón y nos ayude a poder reaccionar y a darnos cuenta que el amor se tiene que poner en práctica, hermanos, hermanas, y no siempre es algo material. A veces es tiempo, a veces es oído, a veces son pequeñas palabras, a veces es un abrazo. Hay tanta gente sola en este momento, en muchas partes, y a lo mejor no nos damos cuenta que necesitan ser escuchadas, necesitan conversar, necesitan ser acompañados. Estemos alertas. El Señor siempre nos envía señales. Queridos hermanos, hermanas, no sigamos pidiéndole a Dios que bendiga lo que nosotros hacemos. Involucrémonos en lo que Él está haciendo, porque Él ya lo ha bendecido. Oremos, hermanos. Te pedimos, Señor, que nosotros nos involucremos con lo que tú ya estás haciendo. Hay tantas necesidades, Señor, que muchas veces no vemos. No solo hay mendigos, hay gente que necesita otras cosas, necesita de nuestra atención. Te rogamos, Señor, que seamos sensibles a tu llamado, a tus señales que nos mandas, Señor, en cada minuto de nuestra vida, siendo útiles, siendo parte de tu proyecto, Señor, de acercar el reino a todas las personas que te necesitan. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén.